A ver, pensemos un momento en el siglo XIX. Para Europa fue una auténtica locura. La industria, el vapor, las revoluciones, vamos, un cambio total. Pero, ¿y en España? Pues aquí la historia fue otra cosa. Una de paradojas, de promesas que se quedaron en nada y de un país que, caray, parecía que se quedaba atrás. La pregunta es obvia. ¿Qué demonios pasó? Pues esa es, exactamente, la gran pregunta. El misterio que vamos a intentar resolver. Lo vamos a tratar como un caso, ¿de acuerdo? Vamos a ir juntando las pistas tanto económicas como sociales para entender por qué el motor de España no arrancó como el del resto. Así que, manos a la obra, vamos a meternos de lleno en el asunto. Bueno, para empezar, como en toda buena investigación hay que situar la escena del crimen, por así decirlo. ¿Cuál era el panorama en España justo cuando el resto de Europa estaba pisando a fondo el acelerador de la industria? Vamos a verlo. A ver, datos. La población sí que creció, ¿eh? Pasó de 10 millones y medio a 18 y medio. Pero ojo que las cifras a veces engañan. Fue un crecimiento pero que muy lento. Estábamos metidos en lo que los expertos llaman régimen demográfico antiguo. ¿Y eso qué es? Pues sencillamente que nacía mucha gente, sí, pero es que también se moría muchísima gente. Y bueno, la imagen habla por sí sola. España seguía siendo un país de campo, de pueblos, no de grandes ciudades industriales. 35 años. Es que hay que pararse un momento a pensar en esta cifra, porque es demoledora. Esa era la esperanza de vida. ¿Qué nos dice un número así? Pues nos habla de una vida marcada por la enfermedad, por epidemias terribles como el cólera y por vivir siempre con el miedo en el cuerpo a que la cosecha se fuera al traste y no hubiera qué comer. La vida era, en fin, increíblemente dura y frágil. Venga, vamos con nuestra primera pista clave. Y para eso nos vamos al campo. Porque aquí es donde los nuevos gobiernos liberales lo intentaron, lanzaron una gran reforma agraria. La promesa era modernizar España desde la base, desde la tierra. Pero ya se sabe, del dicho al hecho, la promesa se quedó justo en eso, en una promesa. Y la palabra clave, la herramienta para ese gran cambio, fue la famosa desamortización. Nos suenan los nombres, ¿verdad? Mendizábal, Madoz. La idea, la verdad, es que sobre el papel parecía genial. A ver, consistía en quitarle las tierras a la iglesia y a los ayuntamientos, que las tenían ahí paradas, en manos muertas, sin poder venderlas, y sacarlas a subasta. El objetivo, crear una clase de nuevos propietarios que, se suponía, iban a poner esas tierras a producir a tope. Pues aquí es donde todo el plan se fue al garete, porque los objetivos tenían toda la lógica del mundo, como vemos en la tabla, pero los resultados, un desastre. A ver, ¿quién acabó comprando todas esas tierras? ¿Los campesinos que querían modernizar el campo? ¡Que va! La compraron los de siempre, la nobleza y la alta burguesía. Y no para hacerlas más productivas, sino como una simple inversión, para seguir alquilándolas. Y el resultado final para los jornaleros, los que no tenían nada, pues que su vida se volvió todavía más precaria. Una auténtica paradoja. Es que el problema de raíz, el problema de fondo, era la propia estructura de la tierra en España. Estaba partida en dos extremos, y los dos eran igual de malos para la productividad. Por un lado, en el norte teníamos el minifundio, parcelitas minúsculas donde era imposible que una familia viviera bien y mucho menos invertir en maquinaria o mejoras. Y por otro, en el sur, todo lo contrario, el latifundio, fincas enormes, gigantescas, pero que estaban infrautilizadas. ¿Para qué iba a modernizar el dueño si tenía mano de obra baratísima? Un callejón sin salida. Pasemos a la segunda pista, la industria. Y ojo, que nadie piense que en España no había ni una fábrica. Claro que las había chimeneas echando humo. Pero no nos imaginemos una revolución industrial como la inglesa. Para nada. Lo de España fue más bien como un archipiélago, pequeñas islas industriales muy potentes, pero en medio de un océano de campo y estancamiento. Y claro, esas islas por sí solas no podían arrastrar a todo el país. Y es que solo hay que echar un vistazo al mapa de la época para entenderlo. La idea de las islas se ve clarísima. ¿Dónde se concentra la industria? Pues toda en la periferia. Cataluña con el textil, el País Vasco con el hierro, Asturias con el carbón. Crecieron, sí, pero lo hicieron mirando hacia el exterior, casi de espaldas al resto de España, a ese interior agrícola con el que casi no tenían conexión. La gran joya de la corona industrial era, sin duda, Cataluña. Su industria textil era potentísima. ¿Y cuál fue la fórmula de su éxito? Pues básicamente un cóctel de 3 ingredientes clave. 1. Tenían capital. Dinero propio que venía del comercio. 2. Contaban con una mano de obra ya preparada. Y 3, y esto fue crucial, consiguieron que el Estado les protegiera con aranceles, una barrera para frenar la competencia brutal de los productos británicos. La otra gran isla industrial, por supuesto, fue el País Vasco, con el poder del hierro y el acero. Su historia es realmente fascinante, es como un círculo virtuoso perfecto. ¿Qué hicieron? Pues vendían su mineral de hierro, que era de una calidad excepcional, a Gran Bretaña.
que era el motor industrial del mundo. Y con todo el dineral que ganaban, ¿qué hacían? Pues lo reinvertían en casa, montando sus propios altos hornos y creando una industria y una banca súper potentes. Un negocio redondo. Vale, entonces, ¿cuál es el diagnóstico por qué estas islas no se convirtieron en un continente industrial? Pues fue, como se suele decir, una tormenta perfecta de problemas. Primero, el carbón español era malo y escaso. Segundo, el dinero, el poco que había, prefería irse a la compra de tierras o a la deuda del Estado, que era más seguro. Además, tecnológicamente íbamos a remolque, había que importar casi toda la maquinaria. Pero el golpe de gracia, el problema fundamental, fue la falta de un mercado. Es muy simple, la mayoría de la gente era tan pobre que no podía comprar los productos que salían de esas fábricas. No había quien comprara. Y esto nos lleva de cabeza a la tercera pista, los trenes. El ferrocarril, el gran símbolo de progreso y modernidad en el siglo XIX. Pues bien, en España, el tren, que debía ser el motor del cambio, acabó descarrilando y formando parte del problema. Vamos a ver por qué. Es que basta con mirar el mapa de la red de trenes para entenderlo todo. Es una estructura radial, como una telaraña, con Madrid en el centro. Este diseño no estaba pensado para conectar las zonas industriales entre sí o con el campo y crear un mercado interno fuerte. No, el objetivo era otro bien distinto: que los inversores, sobre todo franceses, pudieran sacar las materias primas del país de la manera más rápida y barata posible, para llevarlas a los puertos y de ahí fuera de España. Y todo esto viene de la ley que lo organizó todo. La Ley de Ferrocarriles de 1855. Fue un cúmulo de decisiones, digamos, poco afortunadas. Para empezar, permitió que se importara todo el material para las vías y los trenes sin pagar aranceles. ¿Qué significó eso? Pues un palo tremendo para la industria siderúrgica vasca, que estaba empezando a despegar. Y por si fuera poco, se eligió un ancho de vía diferente al del resto de Europa, lo que básicamente nos aisló. Al final, fue un negocio genial para los capitales extranjeros, pero un desastre para el desarrollo del país. Claro, y todo esto, este crecimiento a trompicones tan desigual, tuvo unas consecuencias sociales enormes. Nació una nueva sociedad, sí, una sociedad de clases, pero que nació ya rota, marcada por una desigualdad brutal. Mirad, este gráfico de finales de siglo lo resume todo a la perfección. A pesar de tanto hablar de fábricas y trenes, la cruda realidad es que el 70% de la gente seguía viviendo del campo. La sociedad era como una pirámide, con una punta finísima. Arriba, una élite muy pequeña y abajo una base gigantesca formada por campesinos pobres y un grupo de obreros que empezaba a crecer en las ciudades. Y claro, esta situación, esta desigualdad tan bestia, era una bomba de relojería a punto de estallar. Fue el terreno perfecto para que surgiera con mucha fuerza el movimiento obrero. Y aquí en España todo ese malestar se organizó en torno a dos grandes corrientes que venían de Europa: el socialismo y sobre todo el anarquismo, que caló muy hondo. Eran dos caminos muy distintos. Por un lado, el anarquismo, que fue la corriente mayoritaria. Arrasó entre los campesinos andaluces y los obreros de Cataluña. Su idea era radical: acabar con el Estado, con todo poder, a través de la acción directa. Y por otro lado, el socialismo, de corte marxista, que se centró más en la organización. Fundaron el partido PSOE y el sindicato UGT, y tuvieron más fuerza en Madrid y en las zonas industriales del norte. Muy bien, pues ya hemos visto todas las pistas. Tenemos todas las piezas sobre la mesa. Así que ha llegado el momento de atar cabos y dar el veredicto final sobre este caso de crecimiento fallido. El resumen del caso es demoledor. Tenemos una reforma del campo que no solo no modernizó nada, sino que creó más pobreza. Una industria que sí, era potente, pero que funcionaba como una isla, aislada del resto. Unos trenes que se construyeron más para sacar riqueza que para crearla. Y la consecuencia de todo esto: una sociedad rota, desigual y cargada de tensión. Esa, y no otra, fue la herencia que nos dejó el siglo XIX. Y esta es la clave de todo, el verdadero final del caso. Porque ninguno de estos problemas se solucionó. Que va, todo lo contrario. Se quedaron ahí, enquistados, pudriéndose poco a poco. Todas esas fracturas, la del campo, la de la industria, la de la sociedad, no hicieron más que hacerse más y más grandes. Y dejaron el escenario listo, preparadito, para las convulsiones que estaban por llegar en el siglo XX. Y terminamos justo aquí, con una pregunta que se queda en el aire, una pregunta casi obligada. ¿De qué manera todo este siglo de progreso a medias, de tensiones sin resolver, preparó el terreno para los conflictos brutales que partieron España en dos durante el siglo XX? Hay que dar a reflexión, porque esa ya es otra historia.